Bueno, muy bien, voy a terminar con la quinta y última parte, llamada intervención final. Fíjense cómo terminamos la parte 4. eh, eh, si las grandes, esta es una conclusión que yo saco, si las grandes estructuras que monopolizan la socialización entran en profunda crisis, como hemos estado viendo, entonces tampoco hay un programa institucional o un disciplinamiento capaz de subsumir las identidades subalternas en una sola. Esto es una frase dispersa, crea un mundo disperso, digamos, hiperindividualizado. Es la conclusión a la que llegas leyendo a estos autores, a un hiperindividualismo extremo. Es la consecuencia. Podemos mirar hacia un lugar común o mirar todos a diferentes lugares. Es la conclusión a la que te llevan autores como Enrique Castelo a esto, que debe ser también, por ejemplo, independentista en España. Me parece que es español, debe ser independentista también. De no mirar al falo de España, sino mirar a las divisiones, a las luchas, a las divisiones y dentro de una división establecer otras divisiones más. Una filosofía un poco loca. Pero sería eso. Y luego puse la utopía positivista moderna de Comte, que sería la contraria. No quise poner a Marx, pero Marx también sería también un utopista positivista y moderno. Porque todo esto es antimarxista también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no es neomarxismo como se dicen algunos, no es marxismo. Es al revés, no es colectivismo, es individual. Luego llegamos entonces a la intervención final. A ver qué es lo que escribo acá que no lo recuerdo. Bueno, conclusión. Castells aseguró en 1996 en uno de sus tomos de la era de la información que debido al enorme crecimiento de las megaciudades en todo el mundo, incentivadas por el proceso de globalización y el desarrollo de las comunicaciones y la informática, iban a ser menos atractivas. O sea, las megaciudades iban a ser menos atractivas. Preveo epidemias a gran escala y la gran desintegración del control social que harán a las megaciudades menos atractivas. Desde la fecha a la actualidad han pasado 24 años. Si bien ha habido pandemias localizadas en este tiempo, esta parece ser la primera de escala mundial y generalizada. Eso al menos si sos pro pandemia, ¿no? Las identidades se han visto interpeladas. Y acá también uso la palabra que se usa mucho en esta jerga, interpelar. Las identidades se han visto interpeladas, porque la globalización y la modernización las ha puesto frente al mismo problema. Además, si como decía Marcel Mauss, esto lo agregué yo, este es un antropólogo durkheimiano que me gusta. Además, si como decía Marcel Mauss, acerca de que la estratificación social era un hecho social total, la escala de medida para decir total ha quedado muy reducida frente a los actuales acontecimientos de pandemia del COVID-19. Por eso hemos intentado atravesar todo el tejido social mediante las categorías sociológicas propuestas: disciplinamiento, control social, identidades y colonialidad. Bueno, así que esto, Marcel Mauss, cuando hablaba de la estratificación social y de la división de clases en una sociedad, o sea, el estudio de las jerarquías, hacer eso era estudiar un hecho social total, o sea, te llevaba a estudiar toda la sociedad. Eso es a lo que apelaba Mauss. Y en este caso, en el COVID, estamos haciendo casi lo mismo. De estas 4 categorías, disciplinamiento, control social, identidades y colonialidad, de estas 4 categorías, la más problemática para analizar es la colonialidad, o si se quiere, la colonialidad modernidad, ya que estamos frente a un hecho no generado en Europa ni por las potencias dominantes, no diseñado por las potencias tradicionalmente coloniales, sino por una potencia emergente que no deja de ser una patria asiática, antes receptora de colonialidad del poder que ejecutante de esta. Antes receptora de colonialidad de poder que ejecutante de esta. Y más que si hacemos caso a Zizek acerca de que el coronavirus asestó un golpe mortal al sistema capitalista, a la manera del golpe final en el corazón de la película Kill Bill de Quentin Tarantino, los teóricos decoloniales tendrían a su favor que al menos uno de los elementos de la colonialidad, el capitalismo, estaría moribundo.
Analizar este punto debería llevarnos a poder atrapar el problema tal vez desde un análisis de la modernidad y sus consecuencias al ser impactado por una pandemia global. Bueno, esto lo dijo Zizek, golpe mortal al sistema capitalista. No sé por qué dijo eso. Ya se está viendo, ya se sabía que no era así. No sé por qué dicen esas cosas a veces. Por lo pronto, el modelo ISA de Guy-Bahoit seguirá vigente después de que atravesemos este tránsito, ya que su enfoque sobre la mutación sociocultural responde al abandono del modelo cultural industrial y el ascenso de un nuevo modelo cultural marcado por los procesos de individuación. Creemos que este proceso y con él el modelo social de Martuchelli y Dubet sobre la sociología del individuo no ha recibido ningún golpe mortal del tipo que ha descrito el esloveno. Coincidimos, el modelo ISA de Guy-Bahoit es una de sus partes filosóficas, sociológicas para entenderlo. Él es sociólogo, no es filósofo. Es el único sociólogo que hay acá en esta bibliografía. Pero no recuerdo cuál era el modelo ISA, tengo que repasarlo. Coincidimos con Deleuze que las sociedades disciplinarias no fueron la última palabra de Foucault y que son las sociedades de control las que marcan el tiempo y las estaciones de nuestra era. La desaparecida en los recuerdos de su mente, pero famosa compañía Minitel, símbolo de todas las Minitel del mundo, son hoy los dispositivos de control. Livianos, transportables, ajustables, desarmables, serpientes, son los principales artefactos que han dominado la escena social desde que llegara la pandemia global del COVID-19. Bueno, y ahí terminé. Minitel esto lo dice en una conferencia, en una charla. Dice que algo así como que seríamos controlados podría ser Minitel, que es como decir en Uruguay Antel, o es como decir Telefónica, o es como decir Movistar. Seríamos controlados por los Movistar. Algo así se refería Deleuze en 1990. Y algo que también acertó, tiene mucho acierto esto que está diciendo. Porque claro, son modelos de control livianos, transportables, ajustables, desarmables. Serpientes es una metáfora que usa Deleuze, del control social, que es como una serpiente. No como un topo, sino como una serpiente. Bueno, eso nos tiene que llevar a leerlo. El topo sería el tipo de control social del disciplinamiento de la sociedad moderna, y de la modernidad tardía o nueva o hiperindividualizada sería la serpiente. Esto sería un poco el ejemplo que di al inicio, aquella profesora que se asombraba que si estabas vacunado o no y que se alejaba. Eso sería control social de serpiente. Porque ella no es una representante de los poderes institucionales del Estado, ¿no? Frente a mí en esa conversación. Sí frente a los alumnos que ella podría tener. Pero en ese momento era horizontal. Se manejó entonces como una serpiente. Y además transportable, un control transportable desde el centro a la periferia, porque esto sucedió en el interior, en el superinterior del Uruguay. Bueno, no es el superinterior, área metropolitana, muy bien cerca de Montevideo, pero interior al fin. Bueno, son igualmente podría haber sido en el superinterior también, me lo podrían haber dicho igual. Así que sería un control social, liviano, ajustable, desarmable, armable, en forma de serpiente. Y eso serían entonces los artefactos que han dominado la escena social desde que ha llegado la pandemia. En fin. Y acá están las notas. Bueno, este es lo que puse a las notas, no las leí. Bueno, Michel Foucault, yo cité a Michel Foucault, vigilar y castigar. Luego, los principios del programa, esta es una frase de Dubet, los principios del programa institucional no encarnan ya la unidad de la sociedad. No son más que un conjunto de principios entre otros, y sobre todo ya no se asientan sobre una visión homogénea, vertical y trascendente de los valores. Luego, el africano Bembe, postestructuralista, examina las trayectorias a través de las cuales el estado de excepción y la relación de enemistad se han convenido en la base normativa del derecho de matar. En estas situaciones, el poder, que no es necesariamente un poder estatal, hace referencia continua e inequívoca la excepción, la urgencia y una noción ficcionalizada del enemigo. Bueno, esto es lo que el aporte de Bembe. El tema es que esta filosofía crea enemigos también. No une, crea enemigos y conflictos.
pero está bien. El programa institucional está construido, el programa institucional está construido en tensión con esta sociedad y esta tensión es la que separa la socialización y la subjetivación. Duguet, bueno, para profundizar eso. Citado en francés, otra frase más. Luego, nota 6. En primer lugar, creo que hay que comenzar desde aquí. La sociología siempre se ha interesado por el individuo. La buena sociología y los mejores autores de la sociología, entre muchas de sus obras, han abordado con frecuencia y talento las dimensiones individuales. Dos ejemplos, a partir de dos autores a los que, creo, nunca nadie les ha contestado el título de sociólogos, Durkheim y Weber, a partir de los cuales Martuchelli rastrea el origen de su propia sociología del individuo. Así que Martuchelli pone a Durkheim como individualista también. Le ve el aspecto individualista. Durkheim es un holista estructuralista, pero le encuentra el aspecto individualista él, y lo menciona de esa manera. Luego, los sociólogos, al abrir el abanico, se dieron cuenta que el personaje social, en todo caso el privilegio exclusivo acordado a la posición de clase, era insuficiente, porque los condicionamientos eran múltiples. Martuchelli. Los sociólogos, al abrir el abanico, se dieron cuenta que el personaje social, en todo caso el privilegio exclusivo acordado a la posición de clase, era insuficiente, porque los condicionantes eran múltiples. Así que bueno, la condición de clase social es insuficiente. Es lo que está diciendo, son múltiples. Entonces ahí aparecen las identidades de género, étnicas, raciales, hasta de gustos musicales, si vos querés, o gustos por la cultura, de los gustos culturales. Ir al cine a ver hits o quedarte en tu casa viendo películas clásicas. Hasta en eso. Cuando nos habla de abrir el abanico, Martuchelli está pensando en una multiplicación de variables para explicar la conducta del individuo. Grupos de edad, género, grupos étnicos, grupos religiosos, movimientos sociales de minoría, etc. Es género en disputa. Ahí yo cité a Butler, después a Stuart Hall, a Berger y Luckman. Restrepo y Rojas, Inflexión de colonial. Esto es un manual. Colombia, un manual de sociología de filosofía más bien. Sociología es filosofía de colonial. Aunque puede haber algún sociólogo ahí. Luego, Restrepo y Rojas. Acá hay una cita para conocer el pensamiento de colonial. Esto sirve. 2010, Inflexión de colonial. Vamos a ver lo que dice. Dada esta central distinción analítica entre colonialismo y colonialidad, no se puede confundir tampoco descolonización y decolonialidad. Con descolonización se indica un proceso de superación del colonialismo, generalmente asociado a las luchas anticoloniales en el marco de los estados concretos. La descolonización se tiende a circunscribir a lo que se ha denominado independencias políticas de las colonias, que para las Américas empieza a finales del siglo XVIII y aún no termina, y en África y Asia se despliega con particular intensidad en el siglo XX. La decolonialidad, en cambio, refiere al proceso que busca trascender históricamente la colonialidad, o como quedará claro en el siguiente punto, la modernidad-colonialidad. Por eso, la decolonialidad supone un proyecto con un calado mucho más profundo y una labor urgente en nuestro presente. Supone subvertir el patrón del poder colonial, aún luego de que el colonialismo ha sido quebrado. Bueno, hay diferencia entonces colonización de colonialidad. Ahí vendría el término. Entonces, decolonial, pensamiento decolonial es quitarte, aunque vos seas un país independiente, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, decolonizar sería quitarte las matrices epistémicas, como lo llaman ellos, que provienen de Europa. O sea, el pensamiento que ellos ya nos han impuesto. Entonces sería volver a nuestro seno o volver a nuestra propia cultura, que no sé cuál sería. Esto también tiene varios problemas, porque ellos leen mucho Foucault y Deleuze, y leen mucho Derrida y a Hegel, son muy hegelianos. Y luego leen al Marx, no científico, el primer Marx. Entonces, esta decolonialidad en realidad es europea.
de lo que yo lo encuentro. Yo cada vez que lo leo estoy leyendo un europeo. No estoy leyendo a este pensamiento indígena de América Latina. No estoy leyendo lenguas indígenas, estoy leyendo pensamiento completamente europeo. De hecho ya se ve en este párrafo, ¿no? Es un párrafo completamente tomado de la literatura europea esto. Restrepo y Rojas. Pero bueno, que ellos respondan si sí o si no. Luego, de hecho el segundo tomo de la obra, y después el género de Butler es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado. Fíjese qué definición. O sea que culturaliza la biología acá. Hace lo que se le llama sociologismo. Lo contrario es biologicismo. Biologicismo es biologizar la cultura y sociologismo es culturizar la biología. En este caso habla de, bueno, su desconstruccionismo de género es un sociologismo o un culturalismo también, se le puede decir. Manuel Castells, de la información, coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill, dice Zizek, al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo. Lo dijo en 2020 Zizek esto. Viste que claro, después nos hacen cargo de la cosa que dicen. No sé por qué dijo esto. ¿De dónde sacó esta idea? ¿Dónde está, de 2020 a 2024, dónde está el comunismo, ¿no? Bueno, uno de los mayores propósitos de Bajoit fue justamente introducir el modelo individuo-sujeto-actor. ISA, ahí está, el modelo ISA es eso. Individuo-sujeto-actor, en el centro del enfoque científico, en el corazón mismo de la sociología. Bueno, esto es una repetición de lo que puede hacer Simmel también. Y muchos otros. Bueno, hasta ahí lo dejo. Creo que es suficiente por acá.